El capítulo 1, el versículo 1 dice: luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Subraye esa última frase. Rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y luego dice: y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. El primer aspecto de la incredulidad está allí, el estancamiento de la incredulidad. ¿Ve? Capítulo 1, versículo 40 nos dice: pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Esa era la consecuencia de haber temido, de haber sido incrédulos y de no haber confiado en Dios para la conquista de la tierra prometida. Entonces Dios le dice: no quieren creer, no quieren conquistar, no quieren obedecer, entonces regresen al desierto. Y el capítulo 2, versículo 1 al 3, conecta ese versículo y nos habla entonces de lo que sucedió allá en el desierto. Y es que en el desierto anduvieron dando vueltas durante bastante tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo es eso? ¿Cuánto tiempo fue que anduvieron dando vueltas? Nada más y nada menos que 38 años aproximadamente. 38 años dándole vueltas a un monte. Ese es un terrible aspecto de la incredulidad. Pero muchos de ustedes no tienen ni la mitad de eso. Que si no lo tienen, otros ya pasaron por ahí hace años, ¿no? Entonces, si va a pensar en eso, piense cuánto iría todo este tiempo de vueltas y de vueltas en el mismo sitio. Y dando vueltas, hasta que murió la generación incrédula. Verso 14 y 16 del versículo 2 dice: y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Serret, fueron 38 años hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová les había jurado, y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos del medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: 38 años hasta que murieron todos los hombres de guerra mayores de 20 años que no habían querido entrar, que no habían querido obedecer para entrar a la tierra prometida. Amén. Pasaron los 38 años de vueltas y de vueltas, y entonces después de eso Dios les dice aquellas palabras: por mucho tiempo habéis rodeado el monte de Seir, por mucho tiempo. Y luego el verso 3 dice: Dios les dijo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Eso es como un decir: listo, volvamos a empezar entonces. Bien. Capítulo 1, verso 6 fueron las mismas palabras que Él les dice, o muy semejantes, que Dios les dice a los israelitas de la primera generación cuando les ordena emprender el camino a la conquista de la tierra prometida. Mire, les dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Ahora lea capítulo 2, versículo 3: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. En el capítulo 1 se refiere al monte Sinaí, en el capítulo 2 se refiere al monte de Seir. Y es como Dios volviéndoles a decir: listo, espero hayan aprendido la lección, espero ahora sí vayan a confiar, empecemos otra vez. Pero el punto es ese: el estancamiento que trae la incredulidad. Cuando una persona decide ser incrédula, no confiar en Dios, eso necesariamente le va a traer estancamiento a su vida. Lo va a poner a dar vueltas en el mismo sitio durante mucho tiempo. Es obvio. ¿Por qué? Porque le falta fe para emprender. Le falta fe para pensar que hay algo más allá de lo que ha vivido hasta ahora. Le está faltando confianza en Dios para decir: vamos adelante, yo puedo, vamos a lograr otra cosa. Amén, hermano. Amén. Cuando usted tiene fe, esa es su actitud. Usted está poniéndose metas constantemente.
Usted está diciendo, ya alcancé esto, ahora voy a lograr esto. Ya logré esto, ahora voy a lograr esto. Y ya logré esto, y así se la pasa la vida la gente de fe. Pero cuando la gente está sumida en la incredulidad, esclava de los temores, esclava del miedo, entonces viven la vida y ven pasar la vida únicamente. De vez en cuando se les viene un pensamiento como, oiga, ¿usted por qué no pone un negocio? Y dicen, nada, me suena, no, eso me va a ir mal, eso me va a ir terrible. De vez en cuando le viene un pensamiento como, oiga, ¿y usted por qué no intenta una casa? Y como que le suena la cosa y dicen un tiempo, pues, y luego dicen, no, me entero y voy a quedar muy mal y me van a pasar cosas terribles. Sí, porque la incredulidad nos va a poner a rodear el mismo monte todos los años que sean necesarios hasta que aprendamos a confiar en Dios. ¿Vamos a entender? Ese es un primer aspecto de la incredulidad. Nos estanca, nos detiene, no nos permite avanzar, no nos permite ir más allá para alcanzar cosas que seguramente Dios quiere darnos, pero nosotros por nuestro miedo no alcanzamos y no logramos. Amén. En segundo lugar, hay otro aspecto aquí, es la lección de la incredulidad, ¿cierto? Vamos a notar una diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 1, como usted ya se dio cuenta, cunde la desobediencia, cunde la incredulidad, cunde el temor, cunde el miedo. Eso es lo que uno ve allí. Un pueblo terriblemente temeroso, a pesar de haber visto la gloria de Dios, las maravillas de Dios, un pueblo terriblemente temeroso. Pero en el capítulo 2 la cosa cambia. Pero note que para que eso cambiara, tuvieron que pasar 38 años de tratos de Dios con esas personas. Ojalá no le pase a usted lo mismo. Que Dios tenga que tratar con usted 38 años, ya a algunos ni les alcanzaría la vida, hermano. Pero que no tenga Dios que tratar con usted 38 años para que usted entienda la lección, aprenda la lección sobre la incredulidad, ¿cierto? Amén. Si a mí me pasara eso, difícilmente, yo creo, 38. Por ahí Paola se alcanza, ¿sí? Luis ahí más o menos. 38 años. ¿Ven? Noten que ahora este es un pueblo obediente, que hace lo que Dios le dice, que confía en Dios y que le cree a Dios. ¿Ven? Versículo 4. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo le he dado por heredad a Esaú el monte de ¿qué? De Seir. Dios les ordena, camino allá a la frontera de la tierra prometida, van a pasar por el territorio de los edomitas, de los descendientes de Saúl, Esaú. ¿Recuerda? El hermano de Jacob, el hijo de Isaac. Van a pasar por ahí y no se metan con ellos, ¿no? ¿Qué hacen ellos? De nuevo desobedecen y eso como el que no. En efecto ellos obedecen. El verso 8 nos dice, pasamos pues de largo por el territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino del Araba, desde Elad y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Obedecieron. Ese es el punto. Dios les dice, no ataquen ese pueblo. Ellos les temen, no les van a hacer nada, son sus hermanos. Y ellos dicen, bien, nos desviamos, no vamos a hacerles nada. Obediencia, ¿no? Obediencia, después de 38 años de dar vueltas en el desierto. Ahora han aprendido a obedecer, ¿no? Luego, seguimos allí, versículo 9 dice, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. De nuevo, no solo tenían que pasar por el territorio de Edom, sino que también tenían que pasar por el territorio de Moab, y de nuevo Dios les dice, no se metan con ellos.
no van a hacer guerra contra los de Moab. Y en efecto ellos obedecen. Toman un camino y se desvían del territorio de Moab. Dice el verso 13, levantaos ahora y pasad el arroyo de Serred. Y pasamos el arroyo de Serred. Se desviaron, no molestaron. Un pueblo que obediente. Amén. Pero no solo eso, sino que también pasan por el territorio de Amón para llegar allí a la frontera de la tierra prometida, donde Dios los quiere para que inicien la conquista. Y entonces en el verso 19 nos dice: y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot le he dado por heredad. Y ellos en efecto obedecen. Van 3 órdenes de Dios y las 3 son obedecidas al pie de la letra. Claro que para que esa obediencia se diera, se necesitaron 38 años de trato allá en el desierto, para que aprendieran la lección de la incredulidad. Pero no para la cuestión ahí, sino que en el versículo 24 el Señor les dice: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Ahora sí, les da otra orden, les dice: bueno, estas tres naciones no les van a hacer nada, pero a esa sí. Y allí van a empezar ustedes sus guerras, sus batallas, ¿no? Ahora, ¿obedecen o no? ¿O será que se volverá a repetir la misma historia de hace 38 años, cuando el Señor les dice: entren a pelear ya la tierra prometida? Y ellos son incrédulos y desobedientes. No, la cosa ha cambiado. Dios les dice, con esa orden les está diciendo: inicien la conquista de la tierra. Y en efecto ellos, con obediencia, emprenden la conquista de la tierra. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? Amén. Luego quiero que mire verso 32 al 37, que dice allí: y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, y nos presentó batalla en Jahaz. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y las destruimos con sus hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de la ciudad que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Ahora fíjese este último versículo para que se dé cuenta cómo han cambiado las cosas. Y dice: solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos. Dice: ni a todo lo que está a la orilla del torrente de Jabot, ni a las ciudades del monte. Y lo último: ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios nos había prohibido. Subraya esa última frase: ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios nos había ¿qué? Prohibido. La incredulidad los llevó a desobedecer las órdenes de Dios. Esa desobediencia los llevó 38 años al desierto, a dar vueltas a un mismo monte durante 38 años. Durante esos 38 años Dios los trató, Dios los formó. Han pasado el tiempo y ahora ellos son un pueblo que, además de obediente, es un pueblo que le cree a Dios. Dios les dice: emprendan la batalla, vamos a la conquista. Y ellos en efecto emprenden la batalla y van a la conquista. Amén, hermano. Ahora, momento que usted toma la decisión, dice: no, yo no voy a creerle a Dios, yo voy a sospechar de Dios, yo voy a tener sospechas, yo no voy a confiar. En ese momento usted entra inmediatamente al trato de Dios, porque Dios necesita enseñarle a creer y a confiar en él para que usted le obedezca. ¿Ya va a entender? Si usted al contrario dice: no, yo voy a poner fe, una fe sencilla, voy a creer en Dios, voy a pensar lo mejor, voy a emprender, Dios en ese trato también lo va formando, pero el trato es muy diferente. Si usted dice: decido la incredulidad, tal vez Dios lo meta 38 años al desierto, a que dé vueltas en un mismo sitio, para que aprenda a confiar.
para que aprenda a tener fe, para que aprenda a obedecer a Dios. ¿Cuál escoge? ¿Cuál escoge? ¿Qué escoge? Entienda, el momento que usted decide la incredulidad, usted entra al trato con Dios. Dios lo lleva al desierto, ahí lo pone a dar vueltas y le enseña a confiar en Él. ¿Quiere eso? ¿O prefiere el camino sencillo, fácil? El de la fe sencilla. Dios dice, yo le creo. Dios me habla, yo confío. Yo espero lo mejor del futuro. Yo espero lo mejor de Dios. Así vivo, es mi actitud positiva. Una actitud proactiva, basada en la fe, en las promesas de Dios. ¿Se fija? O usted dice, no, eso no es así de fácil. De eso tan bueno no dan tan. Entonces yo mejor desconfío, me siento aquí a esperar a ver qué es lo que va a pasar. Y entonces Dios le dice, bueno, vamos chiquito al desierto entonces. Y en el desierto va a aprender a confiar en Él. Y entonces Dios permite una enfermedad. Y en esa enfermedad, la idea es que usted aprenda lo que no quiso aprender, solo leyendo. Dios le mete en un problema económico, permite un problema económico en su vida, para que usted aprenda ahí en medio de ese problema a depender y a confiar de Dios. Dios le permite un problema ahí en su familia, para que metido allá en ese problema, usted aprenda a confiar. Y si no aprende en ese, entonces genera otra prueba para usted. Y si no aprende en esa prueba, genera otra. Y así nos la pasamos de prueba en prueba hasta que aprendamos a confiar en Él y a tener fe. Ese es el camino difícil. No hay que acoger. No hay necesidad. Pero qué cosa que la mayoría de nosotros nos toca desierto. Para que aprendamos a confiar en Dios. Y a tener una fe que descansa en Él. ¿Cierto? Bueno. Entonces, el primer aspecto de la fe es de la incredulidad es el estancamiento que trae la incredulidad. Y el segundo es la lección de la incredulidad, que la tomamos todita en los desiertos. Número 3, tenemos entonces ahora la vergüenza de la incredulidad. Y esto sí que me gustó, me gustó mucho. Creo que este capítulo 2 va enfocado a esto que le voy a decir. En este ir y venir de acontecimientos tenemos unos detalles que, como ya le dije, creo que son el objetivo principal de este capítulo. Y que cuando los israelitas lo oyeron, se dieron cuenta de eso, eso tuvo que haber producido en ellos pesar y vergüenza. Y es que mientras Dios les dice, no ataquen a los de Edom, no ataquen a los de Moab, no ataquen a los de Amón, les va diciendo unas cosas en esas órdenes que debieron haber llamado su atención, como seguramente van a llamar la suya. Por ejemplo, cuando él habla de los amonitas, versículos 20 y 22, les dice, bueno, no ataquen los amonitas, son descendientes de Lot, son parientes suyos y esto. Pero luego en el 20 y el 22 dice, por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. Tremendo nombre. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anat, a los cuales Jehová destruyó. Delante de los amonitas estos sucedieron aquellos y habitaron en su lugar. ¿Va entendiendo? Tenga en cuenta, gigantes. ¿Se acuerda de gigantes? ¿O todavía no? Gigantes. Y luego, ese mismo, en el verso 22 dice, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Gigantes que Jehová destruyó delante de una nación, ¿no? Ese detalle. Todavía no se lo voy a decir. A ver si usted allá maquina. Y, ya logro entender. Recuerde la vergüenza de la incredulidad. No se metan con los amonitas, ellos viven en ese territorio. Y antes de que ellos vivieran allá vivían gigantes. Y Dios los entregó en manos de los amonitas.
Luego también nos habla de los moabitas. En el versículo 9 y 11 dice: y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emitas habitaron en ellas, antes pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anad. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anad. Y los moabitas los llamaban emitas. Otra vez. No solo sucedió eso con los de Amón, sino que también sucedió esto con los de Moab. Dios les dice: no te metas con los moabitas, son parientes de Lot, son tus hermanos. Y antes de que ellos vivieran en esa tierra, ya vivían gigantes. Y este texto nos dice que ellos los enfrentaron, pero se deduce que lo hicieron, porque si no, ¿para qué mencionar ese detalle? Seguramente también los moabitas se enfrentaron a esos gigantes y con la ayuda de Dios los sacaron de ese territorio y se impusieron ellos allí. ¿Va cantando? Todavía no. La vergüenza de la incredulidad. Pero no solo pasó con ellos, sino también con los edomitas, o sea, los descendientes de Esaú. Nos dice el verso 22, también dice: como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y esto sucedió, y ellos sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta hoy. O sea que también a los edomitas Dios los ayudó, y les permitió despojar a un pueblo de ese territorio para que ellos se asentaran allí. Ahora, usted es un israelita y Moisés está diciendo eso. Imagínense, Dios ayudó a los amonitas contra los gigantes y ellos viven en esa tierra, la conquistaron. Imagínense, Dios ayudó a los moabitas contra los gigantes y ellos los vencieron por la gracia de Dios y ahora habitan allí, tomaron posesión de esa tierra. Y también a los edomitas Dios los ayudó. Y usted es un israelita. Si todavía no la capta, quiero que lea capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Donde dice: sin embargo no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿Todavía no la capta? Entonces lea el 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también allí viven los hijos de Anak. ¿No? ¿No? ¿Sabe qué? Lo que no pudieron hacer los israelitas por su incredulidad, sí lo pudieron hacer otros pueblos que no eran el pueblo de Dios. Los israelitas no quisieron ir a la tierra prometida porque allá había gigantes. ¿Y cómo vamos a vencer a esos gigantes? Pero ni los edomitas, ni los amonitas, ni los moabitas pensaron en eso. Ellos fueron y enfrentaron a los gigantes y Dios se los entregó en sus manos. Figúrese la vergüenza, hermanos. Mientras los israelitas daban vueltas en el desierto, otros pueblos que no eran el pueblo de Dios conquistaban naciones, conquistaban a los gigantes. ¿Cómo le parece eso? Es llamativo pensar que mientras los israelitas temían a los gigantes, los demás pueblos los enfrentaban. Si yo fuera un israelita y estuviera escuchando eso a Moisés, sentiría vergüenza y sentiría pesar. Y diría: perdimos 38 años de nuestra vida. Nos perdimos 38 años de la bendición de Dios por incrédulos. ¡Qué vergüenza! Los que no conocen a Dios, los que no tienen fe, hicieron lo que nosotros, el pueblo de Dios, debimos haber hecho y no hicimos porque fuimos incrédulos. Y es que es una desgracia cuando uno encuentra más fe en los que no conocen a Dios que en aquellos que sí lo conocen. Es una vergüenza. Debería darnos mucho pesar esto, hermano. ¿No le parece? Así le pasa a uno. Encuentra gente más optimista,
encuentra gente más confiada, encuentra gente más osada, más valiente, que hablan mejor, que piensan mejor afuera entre los que no conocen a Dios, que entre nosotros mismos, que tenemos el Espíritu, que tenemos las promesas, que hemos recibido de Dios, que hemos conocido testimonios de Dios. A veces nos falta la fe que a ellos les sobra. Amén. Hace años yo fui a visitar a una muchacha y yo fui a la visité allá a su casa, y entonces me dice la abuelita no era cristiana, la muchacha sí venía a veces a la iglesia, pero la abuelita no era cristiana ni nada, y me dice, es que usted no sabe luego. Y dije, no, ¿qué pasó? Pues que esta niña le dio cáncer. Una muchacha, unos 24, 25 años. Le dio cáncer a esta muchacha. Y ella se puso a llorar y se echó la pena, me dijo. Y venía a la iglesia la muchacha. Y a mí me tocó, pastor, sentarle y decirle, bueno, aquí nos toca confiar en Dios y vamos a pegarnos de la mano de Dios para que Dios la sane, mijita. La que no conocía de Dios. La que conocía de Dios llorando en un mar de lágrimas, tirada por ahí en el cuarto. Y la abuelita, que no conocía de Dios, se sentó frente a ella y le habló como debía haber estado hablando la cristiana. Y me le pegué al Señor, pastor, me dijo. La que no conoce de Dios. Y me le pegué al Señor. Y un día, cuando menos pensamos, fue al médico y el cáncer ya no estaba. La viejita, hermano. Donde esa muchacha no hubiera tenido esa abuelita, se muere. Se muere esa muchacha. Ese cáncer le da metástasis, de todo le pasa. Pero gloria a Dios, había una abuelita ahí, que no leía la Biblia, que no venía a la iglesia, que no oraba, pero tuvo más fe. Vean cómo son las... Y eso es una vergüenza, ¿cierto? Ese texto, ese capítulo, yo creo que está ahí para decirle a los israelitas, vean, qué vergüenza que los que no conocían a Dios lograron lo que ustedes no. Y ese texto está ahí para enseñarle a los israelitas y darles un testimonio de que los gigantes son nada en su presencia. Son nada en su presencia. ¿Está conmigo? Amén. Entonces usted tiene el estancamiento de la incredulidad, la lección de la incredulidad, la vergüenza de la incredulidad, y por último, miremos la gracia en la incredulidad. La gracia en la incredulidad. El verso 7 del capítulo 2 dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto y hace ya 40 años que Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Perdón, les reitero, pero ellos han salido de frontera de la tierra prometida al desierto, para atrás otra vez. 38 años dándole vueltas. Pero yo alabo a Dios que la gracia de Él continuaba con ellos. La misericordia de Dios continuaba con ellos. Porque de no haber sido así, no hubiera quedado ni un solo israelita vivo. Pero Dios es fiel cuando nosotros somos infieles. Dios sigue ahí, a pesar que nosotros nos rebelamos y nos ponemos incrédulos y no quiero nada con Dios. Él sigue ahí. Los mismos 38 años Él estuvo ahí. ¿Qué hizo por ellos? 3 cosas nos dice ese versículo
que hizo por ellos mientras ellos daban vueltas en el desierto. 3 cosas. Verso 7 dice: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Número 1, Dios bendijo todo lo que ellos hicieron en esos 38 años de vuelta por el desierto. Número 2, luego le dice: y Él sabe que andas por este gran desierto. ¿Ah? Y hace ya 40 años que Jehová tu Dios ha estado contigo. 2, Dios los cuidó en el desierto. A pesar de que era gente incrédula, a pesar de que era gente rebelde, a pesar de que eran malvados, Dios los cuidaba en el desierto, porque Él es así. Y luego el número 3 dice el verso 7: y nada te ha faltado. 3 cosas. Nada te ha faltado. Número 1, Dios ha bendecido. Bendecido, sí. Espero no estar diciendo una barrabasada, ¿no? Pero Dios les bendijo, digámoslo entonces así, les bendijo en todo lo que hicieron, todo lo que emprendieron. Número 2, Dios los cuidó. A ese pueblo de incrédulos, Dios los cuidó. A ese pueblo rebelde no le faltó nada en el desierto. La misericordia, la gracia de Dios. Y aquí quiero decirle 2 cosas. Hay gente que se aparta de Dios y en realidad la cosa en términos cotidianos parece que no cambia mucho, porque me sigue yendo bien. Yo por allá no volví, yo no volví a orar, yo no volví a leer la Biblia, yo no volví para esa iglesia ni a nada, yo no volví a nada. Pero tengo trabajo, estoy prosperando, me va bien, qué chévere. Dios está feliz conmigo. Antes está de acuerdo que yo no lea esa Biblia seguramente. No, lo que pasa es que Dios tiene misericordia. Dios tiene gracia. Y aún a los que le son infieles, Él bendice todo lo que hacen, los cuida y no les falta nada. Pero le digo algo, la paciencia se acaba un día. Al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, a los 5 o a los 10. La paciencia se acaba un día. Y usted querrá no haber nacido jamás. Así funciona. Pero por el otro lado, note que así no tengamos fe, así nos cueste creer, Dios igual nos bendice. O sea, si la cosa fuera que todo lo que Dios nos da es porque nos lo ganamos con fe, hermano, estaríamos debajo del puente Américas con 30 ya, comiendo viejos, durmiendo con los habitantes de calle. Porque vaya si somos incrédulos. Pero qué bueno es Dios ver, a pesar de nuestra incredulidad, a pesar que nos falta fe, a pesar que nos falta confianza, Él dice: yo voy a bendecir la obra de tus manos, yo voy a cuidarte y nada te va a faltar, a pesar de esa incredulidad. Pero eso es un nivel. Y nos mantendremos así. A pesar de nuestra incredulidad, nos mantendremos así. Pero no lograremos muchas otras cosas que Dios en su soberanía ha dispuesto que solo nos dará si nos las ganamos con fe y perseverancia. ¿Me va a entender? O sea, que aunque Dios le bendiga a pesar de su incredulidad, usted perderá muchas otras bendiciones si no aprende a ser confiado.
ejemplo, Dios le dice, así no creas, te voy a sostener en ese trabajo. Así no tengas fe en mí, yo te voy a sostener en ese trabajo. Porque yo soy misericordioso. Pero dime que, si tuvieras fe, yo te daría un mejor trabajo. Subirías más, te daría más. Pero tú te conformas con eso te quedas. Pero hay más para ti. Hay más. Entonces, ¿cómo quiere usted? Lo primero o lo segundo. Así que tome la decisión de decir, no señor, la fe sencilla es mejor. Pensarlo mejor, emprender, confiar en ti es mejor. Amén. Amén. ¿Qué tiene usted esta noche en su cuaderno de notas? Tiene el estancamiento y la incredulidad. Y además de eso tiene, número 2, la lección de la incredulidad. Número 3, la vergüenza de la incredulidad. Y número 4, la gracia en la incredulidad. Amén. Cierre sus ojos conmigo.